Este exárbitro, Sergi Albert, que ha denunciado la aparición de una bala en su plaza de aparcamiento en el parking, donde también tenía un coche el hijo de Enríquez Negreira. Hay otra información que también publica hoy OK Diario, que también es bastante interesante, y es ese intento de robo en una de las viviendas, no es la vivienda habitual, pero una de las viviendas precisamente de Enríquez Negreira. La jueza del caso Negreira acaba de sufrir un robo en su casa. Cristina Provencio, dinos. Hola, Josep. La jueza se encontraba en ese momento en el interior de su vivienda y ha denunciado el robo de joyas, dinero en efectivo y también objetos personales. Se investiga si los ladrones se han llevado documentos o algún dispositivo electrónico que pudiera contener información relacionada con su trabajo. Ojo al envío para Cristiano, no hay fuera de juego, se va a quedar solo Cristiano, le está pidiendo Gareth, le va a pegar Cristiano, recorta Cristiano y eso puede ser penalti, recorta Cristiano y eso puede ser penalti, aunque parece que, vamos a ver qué indica el colegiado, porque parece que va a amonestar al portugués. Amarilla para Cristiano Ronaldo, no se lo puede creer el delantero del Real Madrid. Vamos a ver la repetición, porque aquí me ha parecido un penalti bastante claro. Porque los 300.000 cuando entran en la cuartilla, bienvenidos son. Pero hoy es cuando hay que demostrar que es el árbitro, ¿eh? Y no mañana, ni pasado, que igual sale. No, hoy. Yo creo que sobran las palabras, ¿eh? A mí no me parece que ahí Cristiano Ronaldo intente simular una caída. Se lanza sobre Antonio Amaya, arrastra, y yo creo que ahí había penalti sobre Cristiano Ronaldo. Ojo, que cada punt val molta pasta, La Fiscalía está acusando al Barça de comprar árbitros. Tan sencillo. Veamos, les voy a leer las frases clave de la denuncia de la Fiscalía. El acuerdo del Barça con Enríquez Negreira se basaría en que, en su calidad de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, abro comillas, a cambio de dinero realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club y así en los resultados de las competiciones. Este es un escándalo mayúsculo a nivel mundial. ¿Y de dónde saca el hilo la Fiscalía entre los 7 millones de euros que percibió en total Enríquez Negreira y los trencillas que luego supuestamente favorecían al Barça? Pues el Ministerio Público recuerda que la designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional se lleva a cabo en el seno del CTA, que además realiza evaluaciones en las que participaba el denunciado para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros y propone los candidatos a árbitros internacionales. Toda esta parrafada es literal, extraída de la denuncia de la Fiscalía, pero yo se lo traduzco a un lenguaje muchísimo más sencillo. Pues que el CTA, del cual era vicepresidente Enríquez Negreira, era de quien dependía la carrera, el éxito o el fracaso y también los ingresos de los árbitros. Si arbitraban en primera división, si arbitraban partidos importantes, si además eran promocionados para las competiciones internacionales. Es decir, buena parte de sus intereses estaban depositados en ese organismo del cual era el número 2, Enríquez Negreira, este hombre que estaba a sueldo del Barça durante casi 20 años. Es más, tan a sueldo que le subieron el sueldo. Estaría haciendo bien su labor. Así que la carrera de los árbitros estaba en las manos del organismo que vicepresidía Enríquez Negreira y este había llegado a un acuerdo secreto con el Barça por el que recibía puntualmente un sueldo muy considerable. Empezó siendo de unos 150.000 euros y terminó siendo de $500.000. Por tanto, la Fiscalía acusa
al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, a los expresidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, a sus directivos Óscar Grau y Albert Soler, y acusa además al propio club como persona jurídica por un delito continuado de corrupción en los negocios en su modalidad de fraude deportivo, otro de administración desleal y otro de falsedad en documento mercantil. De Xavi ahora sobre Gabri, toca con la cabeza Gabri, ha caído penalti. Penalti, ha indicado Dauden Ibáñez tras la... Ha señalado 2 tarjetas amarillas. Dauden Ibáñez prácticamente a los jugadores que estaban rodeando al árbitro. Y en el minuto 89, de nuevo jugada para la Moviola en el estadio Teresa Rivero. Penalti señalado por Dauden Ibáñez por derribo de Hernández sobre Kluivert. Una jugada muy protestada por los jugadores del Rayo Vallecano, que incluso se llevaron las manos a la cabeza en claro síntoma de desaprobación. Fíjense el agarrón posible de Hernández sobre Kluivert. В центре круга стоять. Опасный момент и гол 1-0. Можно ли говорить о том, что этот гол продиктован логикой игры, я даже и не знаю. Но Атлетико открывает счет. Ну как же не логика? Пришел высокий защитник, так кстати говоря, там еще не факт, что мяч защитник-то будет. Более того, по-моему, факт, что он засчитан не был. Может, там игра рукой была зафиксирована? Сейчас посмотрим. Вообще похож тема. Le pagábamos a este señor porque el hijo hacía informes. Nosotros no sabíamos que el padre era el propietario y le pagábamos al hijo. Nosotros en principio, claro, no habíamos tampoco profundizado mucho en los detalles de las empresas porque no los teníamos, pero Bartomeu intentó ir por ese camino hasta que en base a 20-25 preguntas repetitivas al final pues Bartomeu admitió que estos informes, que sí, que había informes del hijo, pero ¿qué pasó después? Que cuando se dejó de pagar a Enríquez Negreira, que el Barça no gana ninguna liga más. ¿Qué ha pasado ahí? Que a lo mejor se equivocó dejando de pagar a Enríquez Negreira. Y claro, esta frase o este tipo de comentarios, pues al final nos hacen pensar que sí que sabían de lo que se trataba y que no era precisamente de unos informes, ¿no? Que los informes vienen después. Conseguimos hablar bastante rato con Enríquez Negreira. Y Enríquez Negreira nos admitió todo. Nos admitió que él había estado cobrando del Barcelona, que había estado cobrando del Barcelona durante más años de los que ponía en el papel de la agencia tributaria. Además nos dijo que hablásemos con los presidentes, que ellos también lo confirmarían. Y nos dijo que no existía ningún informe de ningún año, porque él no había hecho nunca en su vida ningún informe para el Barça. Ningún informe, ningún vídeo, ningún documento para el Barça. No había entregado nunca nada al Barça. Enríquez Negreira influía. Era la mano derecha de Sánchez Arminio, el brazo armado de Villar. Enríquez Negreira encerraba en cuartitos a los árbitros para decirles de qué iba la película. Y era uno de los hombres del índice corrector o corruptor. Нет, простите, 3 года назад. Так, ну а здесь что? Рональдиньо упал в чужой штрафной. Пенальти. А вот еще один интересный момент. Главный арбитр сегодняшнего матча Эваристо Пуэнтес-Лейра в предыдущих 7 играх в этом сезоне не назначил ни одного пенальти. Сегодня он эту свою сухую серию прервал. И поэтому сейчас может прерваться сухая серия Сантьяго Канисареса, которая... Ronaldinho taking the punt himself to change the scoreline, drags the ball and takes a fall. And is given a penalty. His first movement was absolutely amazing. Look when he gets the ball on the other side. Look what's now. The defender gets the ball. Очередная передача. Все время один штрафной свел, упал. Но мяч подхватывает Мендьета и падает.
¿Hablaste con Laporta antes de publicar la noticia? Hablamos con todos los protagonistas. ¿Y cómo se quedaron? Si lo puedes contar. No, claro, no puedo, porque ahora tendría que ir uno por uno lo que decían y tal. Digamos que... Sensación, vaya. Bueno, la sensación en general era de que ¿y qué vamos a hacer? Era una cosa ya de hacía años y al final en Madrid manda el Madrid y había que compensarlo. Con los pagos a Negreira, que son un hecho que ha determinado la agencia tributaria, la diferencia esa entre el Barcelona y el Real Madrid, según un dato de mi amigo Maquetolari, es de 110 puntos. Es decir, si tú sumas las rojas a favor, los penaltis a favor y le restas las rojas en contra, los penaltis en contra, y haces lo mismo para el Madrid y para el Barcelona, la diferencia entre ambos clubes es a favor del Barcelona de 110. Solamente en rojas, por ejemplo, desde 2004, que es cuando yo hago la comparativa, de 2004 a 2021, el Barcelona tiene más 55 en rojas. Mientras que el Madrid, asombrosamente, en Liga Española, en ese mismo margen de años, de 2004 a 2021, tiene menos 7. Es decir, nos expulsan a más jugadores que los que expulsan a nuestros rivales. Bueno, porque aquí tenemos que diferenciar dos cuestiones, porque yo veo que los medios de comunicación a veces se nos van o se nos... Una cosa es que se han comprado árbitros, que yo eso no hay pruebas y yo creo que no. Y otra cosa es pagar para influir en decisiones que pueden ir desde el nombramiento de árbitros de forma indirecta, ascensos y descensos, en el entorno arbitral, el hijo de Negreira va a cenar con los que van a pitar al día siguiente, los informes del hijo de Negreira da datos muy confidenciales que solo pueden saberse de alguien que esté en el comité técnico de árbitros. Ese pago para influir es una conducta muy grave del ámbito deportivo y también en el ámbito, en mi opinión, de penal. ¿Y eso cree que se ha hecho? ¿Pagar para influir en decisiones arbitrales? No lo digo yo, lo dice Negreira, ¿no? Entonces, si solo se reunían como mucho 6 veces al año y no había informes escritos, ¿por qué le pagaban los importes facturados por Dasnil, que son los siguientes? Porque así estaban tranquilos de que en el comité arbitral no había decisiones en contra del Fútbol Club Barcelona, que todo era neutral. Jo crec que això, evidentment, doncs, serà portat a la causa i allà doncs, el jutge determinarà a l'ús que es fan d'aquests informes, la qualitat d'aquests informes, la importància d'aquests informes, per què havien d'estar fets per persones que tinguessin una trajectòria dins d'aquest àmbit, l'àmbit tècnic arbitral. ¿Existe algún documento, informe o similar en el que se incluyan las conclusiones del asesoramiento que prestaba a través de Dasnil al Fútbol Club Barcelona? No. ¿Qué obligaciones tenía como vicepresidente del comité de árbitros? Pues nos reuníamos en Madrid cada semana o cada 15 días. Lo que hacíamos era revisar los informes que hacían los árbitros, el acta, después de cada partido y puntuarlos. En función de esa puntuación, el árbitro podía ascender de categoría. También teníamos un informador de la federación que revisaba si el arbitraje había sido correcto. Preparar las charlas técnicas a los árbitros, reunirnos con los presidentes regionales. ¿Cuánto cobraba por ser vicepresidente? Yo no cobraba nada, nunca he querido cobrar porque yo ya tenía mi empresa y cobraba del Fútbol Club Barcelona. ¿El momento en el que deja de ser vicepresidente del comité arbitral coincide con el momento en que deja de prestar servicios para el Barcelona? Sí, el Barcelona lo decidió unilateralmente. De hecho, le envié una carta a Bartomeu y me quejé de incumplimiento de contrato. Después le llamé, pero no me cogió el teléfono. El Comité Técnico de Árbitros hace unas normativas por las cuales el cuerpo de informadores ha de reunir unos requisitos. Pero hay una serie de personas, por parte del señor Enrique Negreira, por parte del señor Victoriano, por parte de todos, que aunque no reúnen esas condiciones, son nombrados informadores. Ajá. Y esos sí que tienen una deuda con todas esas personas. Y esos son esas personas que van a ver a los árbitros y les ponen una nota. Ajá. ¿Vale? O sea, son los que puntúan.
Exactamente, y esos son los que tú sí puedes llamar y decir, oye, me debes una, a este ponle un 10, oye, me debes una, a este ponle un 4. Y yo te voy a resumir para no... Eso se llama tráfico de influencias, que es lo que estábamos denunciando. Exactamente. Y lo que me sorprende es que todos estos árbitros, los pocos, que han salido que hace 3 años o 4 estaban en activo, no salgan a denunciarlo, a decir, oiga, que estábamos presionados, que es que, claro, ¿a qué coche íbamos a coger? Pues íbamos a coger al de un vicepresidente, ¿vale? Pues estos están callados. Por cierto, casualmente, el actual presidente, su coaching era ese señor. O sea, Medina Cantalejo, el actual presidente, Sí, tenía un coche que era el hijo de Negreira. Y el anterior presidente tenía un coaching. ¿A qué no sabes quién era? ¿Sánchez Arminio también? No, Velasco Carballo, Velasco Carballo. Sí, ¿a qué no sabes quién era el coaching? No lo adivinarías nunca. No, Javier también. Joder, qué listo eres, me cago en la hostia. Javier, bueno, qué personajes. Desde luego, vamos a ver, pero ¿qué capacidad tienen para engañar a todo el mundo y cobrarles a precio de oro? Bueno, por eso te digo que estos han hecho la trama del miedo, del pánico. Cuidado, no te muevas, no sabes en la foto. También, por ejemplo, esos documentos, la demostración de que, claro, Negreira Junior, el hijo de Negreira, cobraba del Barça, le pagaban por llevar los árbitros al Camp Nou. Le pagaban un extra de, ojo, 10.000 euros más a lo que ya le pagaban por las tareas que tenía adjudicadas. Esto se lo pagaba el Barça y esto se ha descubierto en unas hojas manuscritas que han encontrado registrando el domicilio del ya fallecido Josep Contreras. Notas manuscritas donde se podía leer en una de ellas, por ejemplo, 10.000 euros más, ver coche en función del árbitro o no. Así que si se encargaba el hijo de Negreira de llevar al árbitro durante los días del partido, de esos traslados a aeropuerto u hotel, pues le daban de extra una comisión de 10.000 euros más. Y las investigaciones apuntan a que el conductor de los árbitros, el hijo de Negreira, hay que controlarles hasta que llegan al campo, y dentro del campo lo ha hecho hasta que estalló el escándalo, hasta hace 2 días prácticamente. Enríquez subió a los 4 colegiados a un coche y los llevó hasta el Camp Nou. Ya sabéis, aquí tranquilos. El Barcelona se juega mucho y no os puede temblar el pulso. Vosotros vais sobrados, sabéis perfectamente lo que tenéis que hacer. Que no se haya contado y que cierra muchos círculos. Perdóname que te he interrumpido. Es que es así. Sí, es que es eso, Ramón. O sea, este hombre luego declara ante Hacienda. No dice que hace esos informes de evaluación para ascender y descender a los árbitros. Declara ante la policía. Tampoco lo dice. O sea, esta frase que la recoge en este documento de abril de 2021 no la vuelve nunca a repetir a posteriori. Y yo creo que aquí está la madre del cordero, aquí está la clave, porque es el enlace entre los Negreira y su poder de decisión y de influencia respecto de los árbitros para poder influirlos a través de esos ascensos y descensos y esa aplicación del índice corruptor. A mí me consta que esta información pues, ha llegado a ámbitos judiciales que le han dado mucha relevancia y yo creo que precisamente por aquí va a ir la investigación a la hora de intentar demostrar el poder de influencia de Negreira en los árbitros. Pero no, el equipo arbitral todos son muy buenos. Pero este está especialmente ajustado, equilibrado, que a los jugadores que protestan. Se acerca rápidamente para proteger a su asistente, a Pepe, el Pepinín, que es un fuera de serie. Siempre de manera preventiva. Sé que hubo un poquito de polémica. Es cierto que el partido se prestaba a actuar un poquito más con el freno de mano. Si hubiera sido un partido muy conflictivo, con muchas peleas, con actos feos, con actitudes inapropiadas. En este caso, el VAR no actúa o no interviene porque soporta la decisión. Básicamente porque palabras como catastrófico, clamoroso, indudable, no caben en la jugada.
O sea, Soler es el encargado de tapar el escándalo arbitral. O sea, Soler sabe todo lo de Negreira y el tío se va al Consejo Superior de Deporte, al gobierno, sin que haya prescrito los delitos y los pagos a Negreira, y no lo denuncia. Dice, buah, o sea, no habían pasado ni 3 años de los últimos pagos a Negreira, y Soler, que podía haberlo hecho con su cargo de número 2 del CSD, está ahí para asegurarse de que no se sepa eso. Y luego la prevaricación todavía es más grande cuando ves que la ley nueva del deporte cambia todos los delitos, todas las penas. O sea, los delitos graves los incrementa, los delitos leves los incrementa, y los muy graves, que es el caso del Barça, es la única condena que no incrementa. Dice, vaya, qué casualidad. Porque si hubiera hecho eso, al Barça se le podría haber investigado también, por la vía deportiva. O sea, este tío se ha encargado de que la vía deportiva no tenga ningún recorrido y todo solo caiga en la justicia ordinaria. Llamarte rata, yo creo que es aumentar un poco la calidad de lo que eres, porque yo creo que no llegas ni a hámster, ni a ratoncillo pequeño. Eres un personajillo que posiblemente no ha alcanzado sus metas deportivas y con esto estás dando muestras de por qué. Tú, el que lo ha hecho, eres, pues nada, la cosa más insignificante que posiblemente haya pasado por el arbitraje español. Pídele a Dios que no te coja, ¿vale? Hoy el Confidencial publica que la Federación Española de Rubiales sabía que la Fiscalía investigaba a Negreira y aseguró que no había incompatibilidades. Estoy convencido, plenamente convencido de la honestidad del colectivo arbitral. Estoy convencido que esto no traspasó ni llegó, porque entre otras cosas, este señor tenía las competencias que tenía.
Ojo a las palabras de Bartomeu. Dice, el contrato estaba hecho desde la época de Núñez.